Quizás si tus fiestas no fueran tan patéticas, a alguien le importaría aparecer. Mi madre me espetó una vez con los labios fruncidos como si hubiera probado algo agrio. Esas palabras aún resuenan como cristales rotos en mi pecho. La risa de una niña reemplazada por el silencio. Un cartel de cumpleaños colgando lánguido, esperando una alegría que nunca llegó. Hola a todos, mi nombre es Elena García. Y yo mido la traición por el sonido de las habitaciones vacías. No planeé la extravagancia, planeé el amor. Magdalenas apiladas, cada remolino glaseado escondiendo una vela. Linternas de papel brillando como luna suave sobre nuestro pequeño salón. Mi hija, Clara, cumplió 10 años ese día. Llevaba un vestido amarillo que brillaba con esperanza. Se sentó junto a la puerta a las 4. A las 4:15 sus hombros se encogieron. A las 5 dejó de preguntar, ¿crees que la abuela y el abuelo están cerca? Sus pequeñas manos se plegaron en su regazo, valiente como un soldado. Está bien, mamá. Podemos celebrar nosotras dos solas. Y así lo hicimos. Giramos en círculo sobre el suelo de madera, pretendiendo que nuestras sombras eran invitados a la fiesta. Reímos con el volumen de la gente que deseábamos que estuviera allí. Cada risita era un desafío. Cada pisotón de sus pequeños pies era un latido que decía, somos suficientes. Una semana después mi teléfono vibró. Un mensaje de grupo de mi madre. Ni una disculpa. Ni una mención del cumpleaños que había perdido. Solo un folleto. Un dulce 16. El dulce 16 de mi sobrina, 35 euros por persona. Envíame el dinero por Bizum. Un precio en lugar de amor. Una bofetada digital en la cara. Le envié 1 euro con el mensaje, felicidades. Luego cambié las cerraduras. Bloqueé sus números. Por primera vez en años, mis límites se cerraron con la misma firmeza que la puerta. Clara me ayudó a dar las magdalenas sobrantes a los pájaros. ¿Crees que la abuela se enfadará?, preguntó con voz pequeña pero firme. Le besé la sien. Enfadarse es fácil. Ser amable es más difícil. Nosotras elegimos lo difícil. 2 días después, a las 6:12 sonó la puerta. No frenético, no enfadado, sino medido. 3 golpes contra mi cerradura nueva. A través de la mirilla, uniformes de la Policía Nacional, insignias de acero capturando la luz del pasillo. Las radios silbaban suavemente en sus hombros. Clara se quedó inmóvil a mitad de su dibujo. Una grulla azul rodó de su mano, girando hasta detenerse contra la pata de la mesa. Me quedé en silencio, mi corazón latía más fuerte que las sirenas que parpadeaban tenuemente afuera, rojo y azul tiñendo el cartel de cumpleaños aún pegado a la pared. Tomé aire, desenganché la cadena y giré el pomo. La puerta se abrió con un gemido reacio, y el mundo exterior entró vestido de autoridad. 2 agentes, uno mayor con la mandíbula apretada como piedra, el otro más joven, con los ojos nerviosos entre mí y el portapapeles en su mano. Detrás de ellos las luces del pasillo zumbaban, haciendo que la escena pareciera un escenario para el que no había audicionado. Buenas tardes, señora García, dijo el agente mayor con voz cortante pero educada. Hemos recibido una llamada de preocupación. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Clara me agarró la pierna, sus pequeños dedos presionando mis vaqueros. Le acaricié el pelo incluso mientras mi estómago se apretaba en un nudo. ¿Qué tipo de preocupación?, pregunté. El más joven miró el papel. Un informe de negligencia. Afirman que la menor dentro de esta residencia podría no estar segura. Su voz flaqueó como si ya dudara de sus palabras. Por un momento el silencio floreció. Solo el débil zumbido de la luz del pasillo llenaba el aire. Negligencia. Insegura. Palabras lo suficientemente afiladas como para abrir años de heridas. Pensé en las sillas vacías en el cumpleaños de mi hija, en la familia que eligió el silencio en lugar de aparecer y ahora elegía armas disfrazadas de palabras. ¿Quieren pasar?, pregunté, mi voz firme aunque mi corazón se aceleraba. Si algo había aprendido, era esto: el miedo solo alimenta su historia. La verdad debe mantenerse tranquila. Los agentes entraron. Sus ojos escanearon la habitación.
Las magdalenas aún apiladas ordenadamente en un tupper sobre la encimera. Los materiales de arte esparcidos por la alfombra. El cartel que decía «Feliz cumpleaños», aún pegado a la pared con los bordes curvados. El dibujo de Clara a medio terminar. Dos figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Los hombros de la gente más joven se relajaron. Se agachó a la altura de Clara. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» Clara susurró. «¿Y cuántos años tienes, Clara?» Su barbilla se levantó con el orgullo silencioso de sus 10 años. «Acabo de cumplir años. Mamá hizo magdalenas. ¿Quieres una?» La oferta quedó en el aire como una verdad demasiado pura para negar. La mandíbula de la gente mayor se relajó. Intercambió una mirada con su compañero, algo entre alivio y culpa. Pero el daño ya estaba hecho, la acusación plantada, la traición confirmada. Esto no fue un accidente. Esta era la mano de mi madre, alcanzando a través de voces extrañas para arañar mi puerta. Y por primera vez me di cuenta de que esto no era solo crueldad. Esto era la guerra. Los agentes no se quedaron mucho tiempo. Hicieron las preguntas que tenían que hacer sobre la escuela, las comidas, las visitas al médico. Cada respuesta se apilaba como un ladrillo en la pared de pruebas de que mi hija estaba segura, amada y cuidada. Clara los llevó ella misma a la nevera, abriéndola para revelar estantes llenos de sobras y tarrinas de fruta, una caja de tarta de cumpleaños aún medio llena. «Mira», dijo con sus pequeñas manos abriendo la puerta. «Mamá siempre se asegura». El agente más joven sonrió a pesar de sí mismo. El mayor solo asintió, tomando notas en su portapapeles. Cuando finalmente se fueron, sus botas resonaron por el pasillo, un sonido que debería haber parecido a libertad. En cambio, se sintió como un trueno antes de una tormenta. Cerré la puerta. Clara me miró con los ojos muy abiertos, la voz diminuta. ¿Por qué llamaría la abuela a la policía? Me arrodillé metiendo su pelo detrás de su oreja. La verdad me rasgó la garganta porque algunas personas no saben amar con delicadeza. Solo saben cómo herir ruidosamente. Su labio tembló pero asintió como si entendiera más de lo que debería una niña de 10 años. Volvió a sus grullas. Me quedé allí con las manos aún en el pomo, cada músculo tenso como un alambre. Mi madre no solo había faltado a un cumpleaños. No solo se había burlado de mí. Había intentado marcarme como no apta, convertir a extraños con insignias en armas. Y en ese momento algo dentro de mí se endureció como el acero. La había bloqueado por la paz. Ella eligió la guerra. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina, con la luz tenue, Clara dormida en su habitación. Me desplacé hacia atrás a través de años de mensajes. Cada comentario sarcástico, cada manipulación llena de culpa, cada vez que me hizo sentir pequeña solo por respirar. Los patrones emergieron como moretones bajo la piel. El silencio como castigo. El amor como rescate. El control disfrazado de preocupación. Mi teléfono vibró. Un número nuevo. El texto decía, «Te lo has buscado tú». Si solo hubieras escuchado, nada de esto habría pasado. Sin nombre, sin firma. Pero no la necesitaba. Las huellas dactilares de mi madre estaban por todas las palabras. Me quedé mirando la pantalla hasta que mi reflejo se emborronó en el cristal. Esto ya no era solo sobre mí. Esto era sobre una Clara que crecía conociendo su valor o heredando las mismas cadenas que yo había arrastrado durante años. Hice una promesa susurrada en el silencio, nunca dejaré que la rompas como intentaste romperme a mí. Y en ese voto, la semilla de la venganza comenzó a echar raíces. La venganza no comienza con fuego. Comienza con el silencio. El tipo de silencio que te afila. No irrumpí en su puerta. No grité por teléfono. Me senté con la verdad hasta que perdió su aguijón y se convirtió en enfoque. Mi madre se había labrado una reputación en el pueblo. Almuerzos de iglesia, rifas benéficas, la matriarca sonriente con perlas al cuello. La gente creía en esa máscara. Siempre lo habían hecho, y ese era su poder. Pero las máscaras se agrietan bajo la luz. Comencé con el informe policial.
Puede que los agentes se fueran satisfechos, pero los papeles viven más que las conversaciones. Solicité el registro de la llamada. No pudieron darme todo, pero lo que tenía en mis manos era suficiente. La hora, la fraseología, la preocupación anónima. Era ella. Lo sabía como se conoce la propia caligrafía. A continuación, reuní pruebas de lo contrario. La asistencia perfecta de Clara a la escuela, los informes excelentes del pediatra, fotos de nuestra casa, sus brillantes dibujos pegados en la nevera, evidencia no solo de supervivencia, sino de amor. Luego me volví hacia su mundo. Conocía sus patrones. Cada domingo presumía de valores familiares en la iglesia. Cada miércoles publicaba citas inspiradoras en Facebook sobre el perdón y la gracia. Y sin embargo, a puerta cerrada, utilizaba la vergüenza como arma. No necesitaba inventar mentiras. Solo necesitaba sostener un espejo. Así que construí una carpeta, un archivo silencioso y meticuloso de su crueldad. Capturas de pantalla de sus mensajes. Mensajes de voz con palabras hirientes. La invitación al dulce 16 donde exigía dinero pero no ofrecía disculpas. Incluso la nota del agente sobre la falsa denuncia. La verdad se alineaba como fichas de dominó. No lo iba a enviar todavía. El momento importaba. Mientras tanto viví. Fuimos al parque. Horneamos magdalenas juntas. Su risa se pegaba a las paredes como papel pintado. Cada sonrisa que me regalaba me recordaba lo que estaba en juego. Mi venganza no era rabia. Era protección. Era mostrarle a mi hija que el silencio se podía romper sin volverse cruel uno mismo. Y aún por la noche escuchaba ecos. La risa de mi madre, su voz goteando veneno. Quizás si tus fiestas no fueran tan patéticas. Cada eco me recordaba que ella había sido la primera en atacar. Y cuando finalmente lo hiciera, no sería con gritos. Sería con precisión. Porque la venganza más devastadora contra alguien que vive para las apariencias es la verdad liberada a la luz. La invitación llegó como un reloj. Brunch dominical en el salón parroquial. El reino de mi madre. Manteles de encaje, jarras plateadas de limonada, su risa resonando entre la multitud como campanas. Ella prosperaba allí, envuelta en su actuación de gracia. Ese fue el escenario que elegí. Clara y yo llegamos en silencio. Ella me agarró la mano con los ojos muy abiertos ante el bullicio de voces y el tintineo de los cubiertos. Me agaché susurrándole, solo estamos aquí para sentarnos. Mírame y si te asustas, apriétame la mano. Ella asintió, valiente como siempre. Al frente mi madre flotaba con perlas, saludando a los invitados con besos, sirviéndote como agua bendita. No me vio deslizarme hasta el rincón del fondo con una carpeta en mi regazo, pesada con años de verdad. A mitad del evento el párroco invitó a la hermana Mariana a compartir unas palabras sobre la familia. Por supuesto, lo hizo. Se levantó con las manos entrelazadas, el rostro elevado con una humildad practicada. La familia, comenzó con voz melosa, es la mayor bendición. Siempre debemos proteger a los pequeños, nutrirlos, guiarlos. Sentí el apretón de su mano. Ella también reconoció la mentira. Cuando comenzaron los aplausos me puse de pie, tranquila, firme. Mi silla raspando contra el suelo, cortó el ruido como una cuchilla. Las cabezas se giraron. Mi madre se quedó inmóvil a mitad de su sonrisa, los ojos entrecerrados al reconocer mi presencia. Levanté la carpeta. Ya que estamos hablando de familia, dije, mi voz baja pero audible. Quizás la verdad merezca un asiento en la mesa. La habitación se quedó en silencio. Dejé los papeles sobre la mesa más cercana. Capturas de pantalla. Textos impresos. El informe policial. Los invitados se inclinaron hacia adelante, sus ojos captando palabras que ardían contra el entorno blanco perla. Negligencia. Denuncia falsa. Pagar para asistir al dulce 16. Los jadeos se extendieron. La máscara comenzó a resquebrajarse. Mi madre intentó hablar, pero las palabras tropezaron, cayendo unas sobre otras como borrachos en la oscuridad. No grité. No lloré. Simplemente me quedé allí con la mano de mi hija en la mía.
La verdad desnuda como el pan partido en comunión. Y por primera vez, la sala la vio no como la santa de las perlas, sino como la arquitecta de la crueldad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sermón. Los ojos se movían entre los papeles y mi madre, buscando una grieta en su máscara perfecta. Ella se rió primero, un sonido frágil y agudo. Esto es absurdo, dijo agitando la mano como si espantara moscas. Mi hija es inestable. Está retorciendo las cosas, haciéndome parecer cruel. Todos me conocen. Pero la sala no asintió. No se rieron con ella. Se inclinaron más cerca de la mesa donde yacían los papeles, leyendo las palabras que ella pensó que nunca verían la luz del día. Una mujer, la señora Ruiz, que se había sentado junto a mi madre en los bancos durante 20 años, susurró demasiado alto: ese es su número en el informe policial. Otro hombre frunció el ceño, señalando una captura de pantalla: te lo buscaste tú. El peso del reconocimiento se extendió como tinta en el agua. La sonrisa de mi madre vaciló, luego se desvaneció. Intentó alcanzar la carpeta, pero di un paso adelante colocando mi mano sobre ella. Con calma, con firmeza. Intentaste que el mundo creyera que yo no era apta para criar a mi hija, dije. Pero esto, golpeé la evidencia, es quien eres tú. Sus mejillas se pusieron carmesí. ¿Cómo te atreves a humillarme aquí?, siseó con voz baja pero venenosa. La humillación no es obra mía, respondí suavemente. La verdad no humilla. Solo revela. Jadeos, murmullos, un cambio de asientos, el sonido de una comunidad reescribiendo su historia de quién era ella. No me quedé para el desenlace. No lo necesitaba. Clara y yo salimos juntas, la luz del sol derramándose sobre nosotras mientras la puerta se cerraba detrás. Mi hija levantó la vista, con los ojos muy abiertos pero firmes. No tenías nada de miedo, susurró. Sonreí, aunque mis manos aún temblaban. Claro que sí. Pero a veces el coraje solo significa quedarse quieto cuando quieres correr. Y en ese momento supe que su poder se había ido. No porque yo le gritara, sino porque me negué a seguir cargando su silencio. Detrás de nosotras, su imperio de perlas había comenzado a desmoronarse. La tormenta no murió en silencio. A los pocos días mi teléfono estalló con números que no reconocía. Primos, parientes lejanos, gente que no me había hablado en años. Algunos lanzaron acusaciones: ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? Otros susurraron disculpas, admitiendo que habían visto grietas pero nunca se habían atrevido a nombrarlas. Mi madre, por supuesto, no se detuvo. Envió cartas escritas a mano, dramáticas, empapadas de autocompasión. Una decía: me has arruinado. Todos piensan que soy un monstruo. ¿Estás orgullosa? Otra: un día, Clara te odiará por destruir a su familia. No respondí. El silencio se había convertido en mi armadura. Pero la comunidad cambió. Las invitaciones que antes le llegaban se secaron. Ya no se sentaba en el primer banco. Se sentaba sola, con los hombros encogidos, sin perlas. La mujer que había vivido para las apariencias se encontró invisible, y la invisibilidad para ella era peor que la muerte. Clara también se dio cuenta. Una tarde, mientras volvíamos a casa con la compra, me preguntó: ¿volverá a ser amable la abuela? Me detuve con las bolsas pesadas en mis manos. Quizás, dije con cuidado. Pero a veces la gente elige el enfado en lugar del amor, y cuando lo hacen, lo más amable que podemos hacer es dejarles. Ella asintió lentamente, como si archivara esa verdad junto a las demás que había reunido demasiado joven. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, pensaba en mi madre, no con rabia, sino con una extraña y pesada compasión. Había intentado romperme, pero todo lo que rompió fue su propio reflejo. Y sin embargo sabía que no había terminado. La gente como ella no se rinde. Arañan, agarran, arremeten, incluso cuando sus manos están vacías. Así que esperé, no con miedo, sino con preparación. Porque el acto final ya no era sobre la venganza. Era sobre cerrar la puerta con tanta firmeza que ni siquiera los ecos pudieran colarse. Y cuando llegara ese momento, yo elegiría mi final. Llegó en silencio, como la última brasa que se apaga. 2 semanas después del incidente en la iglesia, llegó una última carta.
Esta vez sin caligrafía dramática. Sin veneno goteando de la página. Solo 3 frases garabateadas con tinta temblorosa: crees que has ganado, pero sin mí no tendrás nada. Un día te arrepentirás de esto. La doblé una vez, luego 2 veces y la tiré a la basura sin decir una palabra. Esa era la diferencia entre nosotras. Ella vivía para los testigos, para los grandes gestos y las audiencias. Yo ya no necesitaba una audiencia. Mi hija era suficiente. Mi paz era suficiente. Las cerraduras de mi puerta permanecieron cambiadas. Los números de mi teléfono permanecieron bloqueados. El espacio que una vez ocupó en mi pecho, el dolor interminable de intentar ser amada por alguien incapaz de ello, finalmente se sintió vacío. No el tipo de vacío hueco, sino el tipo de vacío libre. Clara y yo creamos nuevas tradiciones. Tortitas de sábado con demasiado sirope. Noches de cine en un fuerte de mantas. Cumpleaños con sillas llenas no por obligación sino por elección. Vecinos, amigos, gente que aparecía porque el amor para ellos no era una moneda. Una noche, Clara se acurrucó a mi lado con la cabeza en mi hombro. ¿Crees que la abuela volverá alguna vez?, preguntó suavemente. Le besé el pelo, aspirando el aroma de las grullas y el azúcar. Quizás, pero si lo hace será en nuestros términos. Y si no lo hace, hice una pausa, dejando que el peso de la verdad se asentara. Nosotras seguimos enteras. Sus pequeños brazos me rodearon como sellando la promesa. La justicia poética no había llegado con sirenas ni gritos. Había llegado con el silencio, con la verdad, con la negativa a dejar que la crueldad dictara la historia. El imperio de apariencias de mi madre se había derrumbado bajo el peso de sus propias elecciones. Y yo me erguí más alta entre las ruinas, sosteniendo la mano de mi hija, sabiendo que la guerra había terminado, porque elegí no seguir luchando. La mayor venganza nunca fue la destrucción. Fue vivir libre.